Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Y de nuevo con Aníbal Félix, profesor, maestro. Bueno, Aníbal, estamos obligados a hablar de El Salvador. El Salvador, claro. Aunque hay temas de la economía dominicana que tenemos que retomar. Pero lo que está impactando la situación... El Salvador es la primera página. Claro, Bukele. Bueno, Bukele, primero, un discurso antidelincuencia que hay que analizar, que da popularidad, y acciones antidelincuencia, ¿no? Contra las maras, contra las pandillas. Falta ver otros estamentos de la delincuencia, ¿no? Nacionalismo, no necesariamente antiimperialismo, pero sí no es un nacionalismo frente a un país hermano de América Latina, es frente a poderes mundiales, diciéndole, nosotros tenemos nuestro propio modelo. Bueno, una crítica fuerte al pasado, y ahí hay que ver en el pasado la izquierda, el FMLN. Y él también. Y él mismo. Hay que ver el tema del mesianismo. Se presenta como un mesías al final del discurso, como una especie de enviado de Dios, ¿no? Poder absoluto, un estado, un régimen de excepción. Libertades y derechos sumamente recortados, se hacen unas elecciones en ese contexto, ¿no? Con mucho control de todo el sistema electoral, ¿no? Las cárceles abarrotadas, 76.000 nuevos presos, ¿no? Resultado de la acción antipandilla, de la acción antimaras, y una realidad estructural que no ha cambiado. En términos del capitalismo dependiente, la desigualdad, los procesos de empobrecimiento, la situación del sistema de salud, de educación. El Bukele ha tenido un beneficio al trazar una política contra posible el elemento más sensible que padecía esa población, que era el vandalismo. Toda su política de gobierno hasta ahora se ha enfocado en esa lucha, y entonces ha podido reducir efectivamente la violencia, la delincuencia en la calle, y un pueblo que era reo de esa delincuencia se siente bien, y por eso ese masivo apoyo en estas elecciones, obteniendo, según él mismo dio los datos, porque la Junta Electoral o la institución que se encarga del conteo de votos en ese país, hasta cuando él dio el discurso proclamando su triunfo, no había avanzado en el conteo, creo que en más de un 10%. No, porque él anunció su propio triunfo, no fue la Junta. No, fue él. Ahí está eso te digo, apenas se había contado un 10% de los votos y él ya estaba dando conclusiones generales. Como él suplanta todos los poderes. Ahora, ¿no? sí, los comentaristas dicen que la previsión era esa, que él ganara, y él tiene esa popularidad ahora. Ahora, veamos un poco más a fondo el asunto, porque las políticas que él hasta ahora le han sido tan efectivas y le ha ganado esa popularidad, no es una solución a toda la problemática nacional de un pueblo tan pobre como El Salvador. Yo te diría ni siquiera esa misma, porque eso que te decía, ¿hasta dónde van a resistir esas cárceles? Esos niveles. Además, se ha denunciado con cierta propiedad que no solo están presos delincuentes. Efectivamente. Hay gente del pueblo hay una declaración. Activistas sociales que han sufrido la consecuencia. Y hay una declaración de una señora que ella alegaba que su esposo no era o la hermana que no era de la Mara, y
le llevaba comida todos los días y en estos días se lo entregaron muerto, pero era un esqueleto, por lo que ella supone que le suprimieron la alimentación en la cárcel. Pero además, y así tú significa ese nivel de carga para el Estado que implica la alimentación de ese volumen de presos. Esa es una política de muy corto plazo. Y además lo siguiente, habría que ver cuál es la situación real de los capos, ¿no? Y de la gran corrupción a nivel de militar, a nivel empresarial. Esa no está ahí. Esa no cuenta. Por eso no es accidental, pongámosle atención a esto, porque es una receta en todos los países, identificar la delincuencia con la que brota de la pobreza, no la otra. Sí. Claro, esa, como tú decías, esos son los grandes barrios populares, los barrios marginados, los excluidos, las excluidas, que dan un enorme volumen de votos. Realmente son las bandas, las pandillas son minorías frente a la población de esos barrios y le hace la vida imposible. Entonces, esa gente del pueblo momentáneamente ha cambiado, si se quiere un tanto, la libertad, aceptando el régimen de excepción por la seguridad, la tranquilidad. Efectivamente, temporal. eso es lo que ha ocurrido. Pero se ve claro que es una política de muy corto plazo. ¿Hasta dónde eso va a resistir? Porque además no hay hasta ahora ninguna propuesta sobre la lucha contra la pobreza, el desarrollo, que es lo que genera ese tipo de delincuencia. Claro. No hay ninguna propuesta. Entonces, ni tampoco esa no es una solución de largo plazo. Ni tampoco se observa un accionar frente al tema de la internacionalización de la delincuencia grande, del macrotráfico de drogas. ¿Cómo está eso? No hay informaciones claras alrededor de todo esto. Y como te decía, más que eso, la relación con el Estado, con los órganos permanentes del poder permanente, tipo Fuerzas Armadas, Policía, con las estructuras civiles. Entonces, en un estado de excepción prolongado, es decir, una situación de supresión de todos los derechos ciudadanos por largo tiempo, porque ya lleva 2 años y pico, 24 meses de excepción, o creo que más de 24 meses, al menos 2 años, prolongada. Tú sabes que eso genera efectos también que distorsionantes, que van de repente a beneficiar a unos y el resto lo tiene abajo. Porque si no se eliminan las estructuras que crean toda la injusticia, todo el bandolerismo, el estado de excepción, en última instancia, lo que puede cambiar son incluso la cabeza. 14, 18, 20 familias que controlan toda la economía, las corporaciones transnacionales. Claro, yo decía, él maneja un discurso muy hábil, muy astuto, muy inteligente, con temas que llegan. Incluso mesiánico. Ese de la delincuencia, ese se le agrega, como te decía, el tema del nacionalismo. Sí. Son cosas que dan popularidad, que elevan el orgullo nacional. Incluso ¿no? en América Latina hay muchos admiradores en América Latina, o sea, fuera del Salvador, más bien por el discurso nacionalista que él tiene, condenando, rechazando la receta de las ONG que intervienen, típicas, a la OEA, etcétera. Y todo eso le da cierto atractivo. Porque en la medida de su modelo, dentro del capitalismo, porque no ha tocado eso, más él viene de una familia capitalista. Sí. Y debo decir lo siguiente, pero eso lo vamos a ver en relación con el pasado. Fíjate que no hay una oposición como la oposición que se le hace al gobierno progresista, vamos a decir, de América Latina. Él no tiene esa oposición. No, tiene la crítica de organismos internacionales, tiene la crítica de determinada fuente de opinión mundial, en tanto el modelo es un modelo altamente centralizado,
no es la llamada democracia neoliberal, ¿no? Propiamente dicha. Y en relación también con eso, no se le ha visto revertir el proceso de privatización. No, nada de eso. Ni la dolarización de la economía. Entonces, todo eso por veces. Hay que ver esto con mucha cautela. Pero sí, evidentemente, es una expresión rara, muy singular, que ha aprovechado enormemente tanto las atrocidades que hizo la derecha salvadoreña, la ultraderecha salvadoreña, como los graves errores y la degradación de la propia izquierda. Sí, el caso de Bukele no es una creación del vacío, es el resultado de un proceso anterior político, que eso tenemos que verlo. Un poco de esa historia que da como resultado, produce a un fenómeno como Bukele. Vamos a hacer una pausa y volvemos pronto con el tema. Cuidado, cuidado. Tiro al